Hola a todos y a todas. Mi nombre es Bernardo Riego, soy profesor en la Universidad de Cantabria en España y soy historiador de las imágenes. El motivo de mi comunicación, que fue aceptada en su momento por el Congreso Hermès, es hablaros de una propuesta para poder entender la cultura actual digital, que está cambiando muchas cuestiones, pero entenderla no desde la perspectiva solo de las disrupciones que está produciendo, sino desde el propio pasado cultural, y para eso vamos a trabajar con la denominada arqueología de los medios, ¿no? Yo en mi caso concreto tengo muchas publicaciones realizadas, algunas veréis, al final os pongo algunas de las últimas que hablan justamente de este tema que es objeto de la comunicación, y lo que intento sobre todo es que veamos cómo hay una continuidad cultural, que no es un proceso adanista, en sentido de Adán, de que todo se ha inventado por la cultura digital y que todo lo anterior es cultura analógica y por lo tanto pasado, sino que hay conexiones culturales, contextuales, etcétera, y en ese sentido va a ir mi intervención, que como digo va a ser breve, obviamente, por el propio formato, pero que va a intentar justamente que podáis ver algunos de los elementos que constituyen mi investigación. En primer lugar, vamos a hablar de nuestra tradición académica. Todos los que formamos parte de la investigación sobre imágenes, sobre cultura audiovisual, sobre comunicación audiovisual, etcétera, partimos de unas formaciones estancas, es decir, nos han enseñado a ser historiadores del arte, de la cultura, antropólogos culturales, comunicadores audiovisuales, y de alguna manera no tenemos contexto para poder entrar y salir, y nos centramos solamente en la singularidad de lo que estudiamos. Yo en mi caso tuve una primera experiencia que fue muy reveladora en los años 90, cuando estuve trabajando sobre la construcción de las imágenes en España de la fotografía, cómo construía las escenas y cómo la tecnología era un símbolo de modernidad, y ahí sí que vi inmediatamente que no podía entender la construcción visual de la fotografía del 19 si no entendía la estampa, ¿no? Bueno, yo ahora que estoy trabajando en la sociedad de las masas en España y la sociedad digital en paralelo, estoy de alguna manera integrando diferentes fenómenos visuales e integrándolos en la cultura, que a veces no está explicado en las imágenes, pero está explicado en el contexto cultural. Aquí tenemos una tarjeta postal, yo he trabajado sobre tarjeta postal bastante y publicado, la famosa fotografía de Robert Capa publicada en Life en un fragmento, y una de las películas Lumière, en los inicios del cine Lumière, en 1895, cuando se presenta en París, y luego cuando Lumière está buscando su mercado. Estamos ante fenómenos visuales diferentes que se pueden estudiar desde la estanquidad, pero se pueden estudiar desde la contextualidad. Y una de las cuestiones que a mí me interesa mucho poner en evidencia en este análisis es, por un lado, la existencia de trabajos bastante sólidos, como decía Zielinski, sobre la arqueología de los medios, que hay una traducción, creo recordar que peruana, en español, que es bastante interesante, y en el cual, con una solidez muy grande, Zielinski plantea justamente esta arqueología, y en mi caso yo la pongo en funcionamiento, o la pongo, digamos, en relación con el espectador. A mí el espectador me interesa mucho. Trabajé sobre el espectador del siglo XIX, el problema histórico del espectador. Ahora estoy trabajando sobre el espectador del XX y del espectador digital también, y cómo este espectador no solamente trabaja y ve las imágenes y las contempla, sino también cómo las entiende culturalmente, y cómo hay diferencias en la comprensión cultural de las imágenes en función del tiempo, ¿no? Esto sería un poco el punto de partida de mi trabajo, al que luego le sumo algunas indagaciones sobre las nuevas prácticas digitales, ¿no? A través de los sales media, que digamos, un concepto de Patrick Fritchie que es muy interesante, en el cual en este momento en los museos, que es un espacio donde yo indago, se puede ver las prácticas culturales, es decir, cómo las visitantes no van a contemplar los cuadros, sino que van a representarse ante los cuadros, ¿no? Aquí tenéis diferentes lugares, el Louvre de París, el MoMA de Nueva York. En el MoMA no se ven los cuadros, sino que se ven las capturas de las pantallas. El British, donde entran los visitantes, el British Museum de Londres, entra el visitante, ve la imagen, ve la escena, la capta y no mira. Y luego esto me interesa mucho, es del Museo Nacional de Oslo, donde los espectadores que van a ver el grito de Munch, muchos de ellos, de Edvard Munch, muchos de ellos lo que hacen es justamente reproducir el grito, y sin saberlo están haciendo o reviviendo en digital,
que lo enviarán por WhatsApp, etcétera, la vieja técnica del cuadro viviente. El cuadro viviente, el tableau vivant, es una técnica en la cual, por ejemplo, el teatro popular y luego el cine en la primera etapa, que todavía no tiene narratividad propia de la trapa, aquí tenemos un cuadro viviente, El ciego de la aldea, de 1906, la película más antigua de ficción que se conserva en España, en la cual al final todos los actores se paran y hacen un cuadro viviente de una escena, ¿no? Hay muchísimos casos, Chomón y otros muchos. Entonces hay una continuidad cultural que hay que explorar. Efectivamente no es lo mismo lo digital que las tradiciones anteriores, pero sí existen estas visiones que, por cierto, muchos de los analistas de las prácticas digitales actuales no conectan porque piensan que todo se ha inventado ahora, cuando realmente hay muchos ejemplos que se pueden poner. Yo en uno de mis textos he puesto otros también y desde luego tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que me interesaría contaros en este breve trabajo es las convergencias y divergencias de la cultura audiovisual. Para entender un poco dónde estamos ahora, con la postproducción digital, con unas estrategias narrativas muy diferentes al pasado, pero que a la vez conectan, tenemos que ver un poco los orígenes. Y ahí un poco nos vamos a Zielinski y nos vamos a algo que está ocurriendo estos años, y es que hay un grupo de investigadores que están intentando reconstruir el espectáculo de Linterna Mágica. Hasta ahora lo que habíamos visto siempre era algunas personas que tenían linternas mágicas, coleccionistas en su mayoría, que lo que hacían era proyectar unas escenas para que todos viéramos cómo era el pasado las escenas de la Linterna Mágica, pero ahora, aquí tenéis una placa de linterna que la he puesto aquí para ello, pero ahora lo que hay es autores que están buscando los libretos, proyectando las imágenes y reproduciendo la manera de contar el espectáculo. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con una Screen de Pur, que es un trabajo que está en DVD de un grupo alemán. Yo formé parte de un grupo de investigación sobre linternas mágicas en Europa, un proyecto europeo, y que rescatamos 1 millón de placas de linterna mágica. Y en este sentido, este es muy interesante porque es un trabajo de 1905, un espectáculo, ya muriéndose la linterna mágica, el cine está en evidencia, y aquí lo que vemos justamente es una de las cuestiones que no se habían entendido hasta ahora porque no habíamos tenido oportunidad de hacer arqueología de la linterna mágica. Los narradores, el narrador que va contando la historia, proyecta en la pantalla la placa y va contando, es una niña pobre que viste con harapos, los niños ricos, las niñas ricas con sus muñecas y sus familias ven la Navidad, pasa un coche, hace mucho frío, nieva, la calle está muy animada, etcétera, etcétera. Tienen que ir haciendo una convergencia narrativa que recuerda a la convergencia del texto escrito, porque realmente hay que explicar la imagen, ¿no? Pero, sin embargo, estamos en 1905 y ya se ha producido el salto al cinematógrafo, al cine de los orígenes, y he rescatado un fragmento de Méliès, de una película de Méliès, para que veáis justamente cómo esa convergencia narrativa de la arqueología audiovisual se va a convertir en divergencia. ¿Qué ocurre? Méliès, por ejemplo, como tantos autores de la época, Lisgay, Chomón, etcétera, están experimentando con el montaje, con trucos, con el cine espectáculo, que decía Tom Gunning, ¿no? O el cine de atracciones, y aquí nos encontramos pues una historia muy divertida, la gente se parte de risa y no sabe cómo se ha hecho, que es un señor que quiere meterse en la cama y cada vez que se acerca a la cama empieza todo lo que sea desvestido o otro traje, le vuelve a aparecer y tiene que seguir desvistiéndose así en un bucle continuo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia un trabajo como el de Méliès con un trabajo como el de una exposición, una exhibición de linterna mágica? Pues que en este caso concreto no hay nada que explicar, porque visualmente el movimiento te lo explica todo, mientras que aquí hay que explicarlo todo, porque si no haces narrativa textual no funciona, ¿no? Bueno, aquí tenéis una imagen del siglo XIX español en la que se ve, paro esto, en la que se ve una exhibición de linterna mágica, en la cual es un espectáculo popular. El linternista no solamente proyecta, sino que narra una historia, el público acude, recuerda mucho al origen de las barracas de cinematógrafo. De hecho, hay textos de la época que lo que contemplan y las sensaciones que le producen recuerdan a lo que luego será el cine en los primeros tiempos. Y en todo caso, lo importante es ver aquí cómo hay una convergencia y una divergencia, ¿no? La divergencia lo produce el movimiento y la convergencia lo produce las proyecciones, esa arqueología audiovisual. Bueno, vamos a ver, aquí.
Es interesante también analizar un fenómeno que se llaman los fenómenos de borde. A mí es un término que en su momento acuñé para explicarlo, pero que creo que merecería un afinamiento mayor. Todavía no he encontrado una palabra que le haga, un término que le haga, digamos, más preciso, pero de momento le sigo utilizando, que es un fenómeno de borde. Bueno, un fenómeno de borde sería cuando un autor visual, un pintor en este caso, pero luego veremos en el caso digital, se encuentra con que sigue representando con las técnicas que le son propias, culturalmente propias de su tiempo, pero que ha aparecido un momento disruptivo, que aparece otra técnica y la quiere incorporar aunque visualmente o culturalmente no la entiende, ¿no? Aquí he puesto dos ejemplos. Este me le cedió en su momento el Museo del Prado. Es un cuadro de Pablo de Leocadio de la Escuela Valenciana, de una Virgen con el Niño, muy clásica la representación, es medieval. Y bueno, ya no es tan medieval por la época, pero este autor sigue trabajando en en la representación medieval, es decir, los donantes, los que han encargado el cuadro, aparecen en pequeño tamaño y en la periferia, y en el centro aparece la escena principal, ¿no? Aquí tenemos otro que es de Alejo Fernández, Cristo atado a la columna con donantes, la imagen de Cristo y las imágenes principales religiosas tienen tamaño y las imágenes en pequeño son los donantes y por lo tanto se representa una jerarquía diferente. Los tamaños muestran jerarquía. Pero tanto Alejo como Pablo de Leocadio ya han hecho una cosa que es muy interesante y es que quizá por encargo de su cliente o quizá porque ellos lo entienden así, han introducido perspectiva. Esa perspectiva que posiblemente todavía no entienden desde el punto de vista cultural, pero que o la han visto hacer o saben hacerla y la introducen porque es moderna, es una cuestión moderna, ¿no? Y si vamos a la imagen digital, este fenómeno de borde también se da. Por ejemplo, aquí tenemos en los años 80 los laboratorios Bell cuando empiezan a hacer imágenes digitales que todavía no se usan en los ordenadores personales. En el 84 que empieza el PC de IBM, lo máximo que podemos hacer los usuarios son 84 es el Macintosh, podemos ver, son imágenes vectoriales, pero aquí ya están haciendo imágenes hiperrealistas que son de momento experimentos de I+D. Nancy Burton en los 80 también hace una imagen del mundo en la cual por porcentajes de las razas existentes en la Tierra le sale la imagen que digamos la persona que representa, el humano que representa al mundo es más asiático que indoeuropeo, ¿no? Bueno, en este caso concreto, Burton está haciendo la vieja técnica, recreando la vieja técnica del morphing que se usa muchísimo en la linterna mágica, ya posiblemente no lo sabe, pero de alguna manera es un fenómeno de borde también, es decir, estamos trabajando con viejas técnicas para contar cosas nuevas, ¿no? Y esto es lo ultimísimo en representación de imágenes, es un software que lo podéis bajar, Campaign Studio, que es del MIT de Massachusetts, el Tecnológico de Massachusetts, que lo que hace es que a través de las máquinas de IBM de Dr. Watson, los ordenadores reconstruyen escenas que no existen, son escenas que crean ellos mismos, y si el investigador introduce algunas variables, por ejemplo, introduce una ventana en un espacio interno o introduce en la torre algún cambio, el propio ordenador modifica la escena, ¿no? Por lo tanto, la inteligencia artificial está trabajando en estas historias de imágenes automáticas, pero aquí es muy interesante porque, por ejemplo, lo que no tiene el ordenador con toda la potencia que tiene es capacidad metafórica. Por ejemplo, si a esta escena la pones una puerta aquí, que nosotros entendemos como humanos que es la metáfora de una puerta abierta al infinito, sin embargo el ordenador lo borra inmediatamente porque no entiende nada, porque no es hiperrealista desde el punto de vista de esa tradición en la que la propia cultura digital desde los 80 está trabajando, y esto yo en un curso de inteligencia artificial que tuvimos se lo advertía a los investigadores porque me parecía que era un elemento interesante y en mi blog he hablado de ello, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que quería contaros así en esta visión rápida es cómo, por ejemplo, este grabado, que no entenderéis si no os lo explico, estos son experimentos en 1503, es un grabado español de una universidad española en la que están investigando, como en el resto de Europa, de cómo la electricidad puede reanimar los tejidos muertos. Esto es altísima investigación, no lleva a ningún sitio, pero en ese momento se cree que es posible, ¿no? Y aquí tenemos un frame, un cuadro de la película de Mary Shelley, en la que Mary Shelley ve a un charlatán en una fantasmagoría, cómo hace esto mismo con una rana, le aplica electricidad, la rana mueve los músculos, porque en la cultura contemporánea toda la alta investigación se ha difundido siempre a través del espectáculo y de la ciencia. Digamos, esta hibridación se produce constantemente. Y aquí tenemos, en el caso concreto de
del cine de Hollywood, que es el que está siguiendo la tradición. Aquí tenemos El hombre sin sombra, de 2001, de Paul Verhoeven, en un momento en que todavía la postproducción digital está menos desarrollada que en la actualidad, y para mostrar la invisibilidad del texto de Wells, lo que hace es, por el sistema de capas, hacer una animación en 3D, ¿no? Por lo tanto, la ciencia está constantemente investigando y Hollywood está visualizando parte de esas investigaciones. Otra cuestión que os quiero contar muy rápidamente es que para entender la iconosfera contemporánea, yo estoy investigando en esto, en el caso español, en estos momentos, hay que entender el fotograbado. El fotograbado es una práctica industrial, pero que genera miles y miles de imágenes semanales que hacen conciencia de la visión fotográfica. Nuestra cultura fotográfica viene justamente del éxito del fotograbado. Y una cuestión última que os quiero contar en este apartado tiene que ver con una cosa que ya empieza a entrar, digamos, en el gran público, y es el hecho de que ese mito de que cuando los hermanos Lumière pasan la llegada del tren a la estación en 1895, en diciembre de 1995, el público sale corriendo despavorido al ver el tren. Eso es imposible, porque la cultura visual de unos espectadores que han estado viendo proyecciones de Linterna Mágica, proyecciones de microscopio solar y muchas cosas, nada menos que durante 3 siglos de cultura occidental, no tienen esa dificultad. Ahora mismo se acaba de hacer una exposición en París, a un fin de cinema, en el Museo d'Orsay, que por primera vez cuenta esta historia de que esto es falso. Alguien lo contó en su momento. Yo lo aporto un grabado cómico de 1910 de la revista Blanco y Negro, la revista de Madrid, en la que se ve un público que va al cine, se sienta, aparece una película, que es un fragmento de película que se llama El toro escapado, aparece el toro y todo el mundo sale corriendo. Es una broma precisamente porque estamos viviendo de alguna manera de historias que no son ciertas, que no son reales, ¿no? Bueno, y luego ya por último os quería mostrar algunos textos de los que estoy trabajando en estas cuestiones. Aquí tenéis algunos de ellos, de los últimos, sobre espectador digital, sobre tecnologías asociadas a las masas, sobre los fenómenos de borde, que he explicado antes, sobre cómo hay que abordar ahora la historia de las imágenes en este tiempo interdisciplinar que estamos ahora, que fue una revista que hicimos en el 2015, un número de la revista Fotocinema, y aquí os he puesto mi correo también, porque si queréis conectar conmigo, queréis trabajar en estos ámbitos o sencillamente tenéis intereses, yo estoy encantado de conectar y daros una serie de indicaciones y de trabajar y de compartir. Y también deciros que tengo un blog, Bernardo Riego, todo seguido, wordpress.com, en la que tengo un montón de textos que he ido publicando, los explico y luego se pueden descargar. De esa manera tenéis también acceso a mi trabajo. Es un blog que se consulta bastante y sobre todo lo que permite es que podamos ver una serie de aspectos de mi investigación, en el cual las imágenes son centrales siempre y sus tecnologías, y en las que yo he querido también, pues de alguna manera, contaros en este breve cuestión, ¿no? Bueno, pues os saludo a todos, espero que os haya interesado mi intervención y bueno, quedo a vuestra disposición si os interesa alguna cuestión. Gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.